Hijos míos, tarot, horóscopos, amuletos de la suerte. Muchos consideran esto un juego inofensivo. Es una mentira, es una puerta y ustedes no saben quién entra por ella cuando la abren. Les ruego, escuchen esta advertencia hasta el final, porque hoy vamos a nombrar al enemigo que se disfraza de luz. Hijos míos, mis amados hermanos en la fe, hoy me dirijo a ustedes con el corazón de un pastor que observa a sus ovejas pastando en un campo que parece verde y frondoso, pero que sabe que, escondida entre la hierba alta, se oculta la serpiente venenosa. Quiero hablarles de una de las trampas más sutiles y peligrosas que el enemigo de nuestras almas ha tendido en nuestro tiempo. Una trampa tan bien diseñada que muchos caen en ella creyendo que están caminando hacia la luz. Veo nuestro mundo moderno, especialmente aquí en Occidente. Es un mundo que ha dado la espalda a Dios, que se ha jactado de su razón y de su ciencia y que ha declarado la muerte de la fe. Y sin embargo, nunca antes el alma humana había estado tan sedienta de espiritualidad. Hemos creado un vacío inmenso en el centro de nuestra cultura, un hueco con la forma de Dios que ahora intentamos llenar desesperadamente con cualquier cosa. Y el demonio, que es el maestro del engaño, ha aprovechado este vacío para montar un gigantesco supermercado espiritual. Un mercado de baratijas ocultistas donde ofrece respuestas rápidas, consuelos fáciles y una falsa sensación de poder a las almas hambrientas y desorientadas. Y la estrategia del enemigo en nuestro siglo es de una brillantez diabólica. Ya no se presenta con cuernos y un tridente como en las imágenes antiguas. Eso asustaría al hombre moderno. No, ahora se presenta con una máscara de belleza, de estética, de autoayuda y de empoderamiento. Ha tomado las antiguas prácticas de la brujería y la adivinación, aquellas que Dios prohibió explícitamente a su pueblo, y las ha rebrandeado, las ha reempaquetado para el consumidor del siglo XXI. Pensemos juntos. El tarot, esas cartas que antes se asociaban con adivinas en tiendas oscuras y polvorientas, ¿cómo se nos presenta hoy? Ya no es adivinación del futuro. Ahora es una herramienta de autoconocimiento, una forma de terapia introspectiva, un método para dialogar con nuestro yo superior. Se venden en estuches hermosos, con diseños artísticos, y se promocionan en las redes sociales por jóvenes influencers que nos hablan de arquetipos y de psicología junguiana. ¿Quién podría sospechar del mal en algo tan estético y aparentemente terapéutico? La astrología, la antigua práctica de buscar el destino en las estrellas, condenada por los profetas de Israel, ¿cómo se nos vende hoy? Ya no es superstición pagana, ahora es una carta astral, un mapa de nuestra personalidad, una herramienta para entender nuestras energías y nuestra compatibilidad con los demás. Se ha revestido de un lenguaje pseudocientífico y psicológico para parecer inofensivo, una simple guía para la vida y ¿Quién de ustedes, hijos míos, no ha leído alguna vez su horóscopo en una revista o en internet, aunque sea solo por diversión? Y la magia, la hechicería, el intento de manipular la realidad con rituales y conjuros, ¿cómo se disfraza en nuestro tiempo? Ya no es el pacto oscuro de las brujas, ahora la llaman magia blanca, magia buena. Ya no se trata de maldecir, sino de manifestar tus deseos, de atraer la abundancia, de crear tu propia realidad a través de rituales con cristales, velas de colores, inciensos y palabras de poder. Se nos presenta como una forma de empoderamiento personal, la idea de que somos pequeños dioses capaces de torcer el universo a nuestro favor.
Hijos míos, ¿ven la estrategia? Es tomar el veneno antiguo y servirlo en una copa nueva, hermosa y brillante. Es la misma rebelión del jardín del Edén, la misma promesa de la serpiente: seréis como dioses, pero presentada de una forma tan atractiva, tan normalizada, que la hemos invitado a nuestros hogares sin darnos cuenta. La hemos dejado entrar en la vida de nuestros hijos, que compran amuletos, leen las cartas y consultan su horóscopo creyendo que es un juego inofensivo. Pero hoy, como vicario de Cristo y guardián de la verdad, debo arrancar esta máscara y mostrarles el verdadero rostro que se esconde detrás. Detrás de la belleza del tarot, detrás de la fascinación de la astrología, detrás del empoderamiento de la magia blanca, se esconde el mismo y antiguo enemigo, el padre de la mentira, que usa estas puertas para entrar en las vidas, en las familias y en las almas, y destruirlas desde dentro. No es un juego, hijos míos, es un campo de batalla espiritual, y muchos de ustedes están caminando sobre él completamente desarmados. Hijos míos, hemos quitado la primera capa del engaño. Hemos visto cómo el enemigo ha disfrazado las antiguas prácticas de la adivinación y la hechicería con un ropaje moderno de autoayuda y espiritualidad superficial. Pero ahora debemos ir más profundo. Debemos dejar de lado las opiniones del mundo, las justificaciones de la cultura moderna e incluso nuestros propios sentimientos de que no puede ser tan malo, y debemos plantarnos con humildad ante la única fuente de verdad inmutable y eterna, la santa palabra de Dios. Porque en esta batalla, la opinión que importa no es la de un influencer, ni la de un psicólogo, ni siquiera la de un papa. La única opinión que define la realidad es la del Creador del universo. Muchos de ustedes, que quizá han coqueteado con estas prácticas, lo han hecho de buena fe, pensando que no ofendían a Dios. Se dicen a sí mismos: pero si yo no estoy invocando al demonio, yo solo quiero conocerme mejor, o yo solo busco energías positivas, no veo que hay de malo en eso. Y esta es precisamente la trampa. El enemigo no necesita que firmes un pacto con él explícitamente. Le basta con que te desvíes de la única fuente de vida y verdad y que empieces a buscar respuestas y poder en fuentes prohibidas. Y están prohibidas no porque Dios sea un tirano celoso que no quiere que seamos felices o sabios. Están prohibidas porque Él, como un Padre bueno y omnisciente, sabe que esos otros caminos, aunque parezcan luminosos, conducen a un abismo de mentira y de esclavitud. Él nos prohíbe comer del fruto envenenado no para limitarnos, sino para salvarnos la vida. Para que no quede ninguna duda, escuchemos juntos la advertencia más clara y directa de toda la Sagrada Escritura sobre este asunto. Proviene del libro del Deuteronomio, capítulo 18. Es Moisés, hablando en nombre de Dios, quien da al pueblo de Israel instrucciones claras antes de entrar en la tierra prometida, para que no se contaminen con las prácticas de los pueblos paganos. Escuchen con atención porque cada palabra es tan relevante hoy como lo fue hace 3000 años. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Analicemos esto, hijos míos. La palabra de Dios no deja lugar a interpretaciones ambiguas. La condena es absoluta. Y miren cómo describe las prácticas que hoy se han puesto de moda. Quien practique adivinación. ¿Qué es leer las cartas del tarot sino un intento de adivinar el futuro o de obtener conocimiento oculto fuera de Dios? Agorero, o quien observe los tiempos. ¿Qué es leer el horóscopo y planificar tu día o tus relaciones basándote en la posición de los planetas, sino una forma de superstición pagana que pone la confianza en los astros y no en el creador de los astros? Sortíligo o hechicero.
¿Qué son los rituales con cristales, velas y conjuros para atraer la buena suerte o manifestar la abundancia, sino una forma moderna de hechicería, un intento de manipular las fuerzas espirituales para nuestro propio beneficio? Dios lo llama sin rodeos una abominación. Esta es una de las palabras más fuertes de toda la Biblia. Es algo que ofende la santidad de Dios en su misma esencia. Y la razón es profundamente teológica. Todas estas prácticas, desde el tarot hasta la astrología, cometen el mismo pecado fundamental. Violan el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento nos llama a poner a Dios como el centro absoluto de nuestra vida, como nuestra única fuente de seguridad, de verdad y de guía. Cuando consultamos las cartas en lugar de la oración, cuando confiamos más en nuestro signo del zodiaco que en la divina providencia, cuando usamos un amuleto para protegernos en lugar de invocar el nombre de Jesús, estamos en la práctica diciendo, Dios no es suficiente. Estamos cometiendo un acto de adulterio espiritual. Estamos buscando en otras fuentes creadas lo que solo puede darnos el Creador. Es un acto de profunda desconfianza y de sutil rebelión. Además, al abrir estas puertas, nos exponemos a un peligro real y terrible. El apóstol San Pablo nos advierte en su primera carta a los Corintios: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Detrás de los ídolos, detrás de las prácticas ocultas, no hay un vacío, hay una realidad espiritual. Y como Dios es la fuente de toda verdad, cualquier espíritu que opere fuera de él es, por definición, un espíritu de mentira. Cuando lees las cartas del tarot, no estás dialogando con tu yo superior. Estás abriendo un canal de comunicación con espíritus engañadores, demonios, cuya única intención es darte una mezcla de verdades y mentiras para ganarse tu confianza y poco a poco llevarte a la ruina y a la desesperación. Pueden darte una predicción correcta para que confíes en ellos y luego usar esa confianza para destruirte. Es su estrategia milenaria. No es un juego, hijos míos. Es abrir la puerta de tu casa a un ladrón y a un asesino, creyendo que es un amigo que viene a darte sabios consejos. Hijos míos, hemos escuchado la voz clara e inequívoca de Dios. Él no nos ha dejado en la ignorancia. Desde los tiempos de Moisés hasta los apóstoles, su advertencia contra la adivinación y la hechicería ha sido constante. Sabemos ahora que estas prácticas no son un juego, sino una puerta abierta al engaño de espíritus malignos. Pero sé que para muchos estas advertencias pueden sonar teóricas, como algo que le sucede a otros, a personas débiles o supersticiosas. Para arrancar de raíz esta peligrosa indiferencia, debo ahora descender de la teología a la vida real. Debo contarles una historia, un testimonio verdadero de una joven de nuestro tiempo, cuya vida se convirtió en una pesadilla, no por un gran pecado de malicia, sino por una pequeña puerta que abrió por curiosidad, creyendo que era un juego inofensivo. Para proteger su identidad, la llamaremos Elena. Elena era una joven como tantas que vemos hoy en nuestras ciudades, inteligente, estudiante universitaria, criada en una familia católica pero con una fe tibia, más cultural que personal. Se consideraba a sí misma una persona espiritual pero no religiosa. Desconfiaba de las estructuras de la iglesia, pero sentía una profunda sed de respuestas, de sentido, de algo más allá de la superficie materialista de la vida. Y en esa búsqueda sincera pero sin guía, se encontró con el supermercado espiritual del que hablábamos. Sus redes sociales estaban llenas de influencers que hablaban de astrología, de cristales, de energías y sobre todo del tarot. Le fascinaba la estética de las cartas, el lenguaje misterioso de los arcanos, la promesa de poder descubrir los secretos de su propia personalidad y de su futuro. Para su cumpleaños, una amiga, con la mejor de las intenciones,
le regaló su primera baraja de tarot. Era una baraja hermosa, con ilustraciones modernas y artísticas. No es brujería, le dijo su amiga riendo. Es como un espejo del alma, una herramienta de psicología para conocerte mejor. Y Elena le creyó. Comenzó a usar las cartas como un hobby. Por las noches, en su habitación, encendía una vela, ponía música relajante y se echaba las cartas a sí misma. Al principio era fascinante. Las cartas parecían describir sus sentimientos con una precisión asombrosa. Si se sentía triste, salía la carta de la Torre. Si tenía esperanzas en un nuevo proyecto, salía el Sol. Se sentía comprendida, vista. Las cartas se convirtieron en su confidente secreto, una fuente de consuelo y sobre todo de control. Sentía que, por primera vez, tenía un mapa para navegar la incertidumbre de la vida. Pero la fascinación poco a poco comenzó a convertirse en dependencia. El juego dejó de ser un juego. Ya no tomaba ninguna decisión, por pequeña que fuera, sin consultar primero las cartas. ¿Debería salir con este chico? Las cartas mostraban una figura con espadas y ella, asustada, cancelaba la cita. ¿Debería aplicar a ese trabajo? La carta de El Colgado le sugería un bloqueo y ella ni siquiera enviaba su currículum. Su vida dejó de ser guiada por la prudencia, la oración o el consejo de sus seres queridos para ser dictada por los caprichos de unos trozos de cartón. Y su mundo, en lugar de abrirse, comenzó a encogerse. La ansiedad, en lugar de disminuir, se multiplicó. Cada lectura era una nueva fuente de preocupación, de malos presagios, de dudas. Sus amigas notaban que se estaba volviendo una persona temerosa, indecisa, casi paranoica. La herramienta que prometía autoconocimiento la estaba encerrando en una prisión de miedo. Y entonces, hijos míos, la puerta que había abierto por curiosidad comenzó a dejar pasar a los verdaderos habitantes de ese mundo. La oscuridad comenzó a filtrarse en su vida. Empezó a tener pesadillas terribles, vívidas, llenas de sombras amenazantes y susurros incomprensibles. Se despertaba en mitad de la noche con el corazón desbocado, con la sensación helada y absolutamente real de que no estaba sola en la habitación. Sentía una presencia, una inteligencia fría y malévola que la observaba desde la oscuridad. Al principio pensó que era estrés, producto de su ansiedad, pero los fenómenos se volvieron más físicos. Pequeños objetos en su estantería a veces se caían sin ninguna explicación. Escuchaba golpes secos en la pared de su cuarto cuando estaba en silencio absoluto. A veces, al entrar en su casa, sentía un frío antinatural, un aire pesado y opresivo que desaparecía en cuanto salía a la calle. El miedo se convirtió en su compañero constante. Ya no dormía bien, su rendimiento en la universidad se desplomó, se aisló de sus amigos, de su familia. Estaba atrapada en un infierno personal que no se atrevía a contar a nadie por miedo a que la tomaran por loca. Las cartas del tarot, que antes eran su refugio, ahora le daban pánico. Sentía que las figuras en ellas la miraban con una inteligencia maliciosa. El juego había terminado. La realidad de la batalla espiritual había llamado a su puerta. Hijos míos, hemos dejado a la joven Elena en el abismo del miedo. Lo que comenzó como un juego curioso con unas cartas de tarot se había transformado en una auténtica opresión espiritual. Las pesadillas, la sensación de una presencia maligna, los fenómenos inexplicables en su hogar, la habían llevado al límite de su resistencia. En su desesperación, hizo algo que no había hecho en años. Buscó a la iglesia. No lo hizo por un acto de fe renovada, sino por puro instinto de supervivencia, como un náufrago que se aferra al último trozo de madera en medio del océano. Y encontró a un sacerdote anciano y sabio, un veterano de 1000 batallas espirituales, que no la miró como a una loca, sino con la profunda compasión de un médico que reconoce los síntomas de una enfermedad mortal.
Elena le contó su historia, temblando, avergonzada. Le habló del tarot como un hobby, de su dependencia y finalmente de los fenómenos aterradores que estaban destruyendo su paz. El sacerdote la escuchó con paciencia, sin interrumpirla, y cuando ella terminó, no le ofreció soluciones mágicas ni falsos consuelos. Le habló con la claridad de la verdad de la Iglesia. «Hija mía», le dijo con una voz firme pero llena de ternura, «lo que has hecho no ha sido un juego. Has practicado la adivinación, un acto que Dios prohíbe no porque quiera limitarte, sino para protegerte. Al usar esas cartas para buscar conocimiento y poder fuera de Él, has abierto una puerta, y por esa puerta has invitado a entrar a tu vida a entidades que no son ni psicológicas ni energéticas, sino espirituales, inteligentes y malignas. Lo que sientes en tu casa no es tu imaginación, es real. Pero no temas, porque el poder de Cristo es infinitamente más grande que cualquier poder de las tinieblas». Y entonces el sacerdote le explicó a Elena el mapa de la batalla espiritual y el camino hacia la liberación. Y este camino, hijos míos, es el mismo para toda alma que ha caído en una trampa semejante. Quiero que lo escuchen con atención, porque es una guía práctica de inmenso valor. El primer paso, y el más indispensable, le dijo el sacerdote, es una confesión sacramental completa y sincera. No basta con lamentarse, es necesario acudir al tribunal de la misericordia de Dios. Le pidió a Elena que hiciera un examen de conciencia profundo, que confesara no solo el uso del tarot como un pecado de idolatría y adivinación contra el primer mandamiento, sino también todos los demás pecados graves de su vida. Porque cada pecado no confesado, le explicó, es una grieta en nuestra armadura espiritual, un punto débil por el que el enemigo puede seguir atacando. La confesión sacramental, el perdón de Dios recibido a través del sacerdote, es como sellar todas esas grietas con la sangre preciosa de Cristo, haciendo el alma fuerte e impenetrable de nuevo. El segundo paso, después de la confesión, es un acto formal y voluntario de renuncia. El sacerdote le explicó a Elena que, así como ella había abierto la puerta con un acto de su voluntad, ahora debía cerrarla con un acto contrario, aún más fuerte. La guió en una oración simple pero poderosa, en la que Elena, en voz alta, renunciaba explícitamente a Satanás y a todas sus obras. Renunciaba a la práctica del tarot, de la astrología y de cualquier forma de ocultismo, y rompía todo pacto consciente o inconsciente que hubiera establecido con el mundo de las tinieblas. Y reafirmaba su fe y su lealtad única y exclusiva a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Este acto de renuncia, hijos míos, es un acto jurídico en el mundo espiritual. Es como poner un aviso de desalojo al enemigo, diciéndole, ya no tienes derecho a estar aquí. Esta alma, esta casa, esta vida pertenecen a Jesucristo. El tercer paso, y uno de una importancia crucial, fue la destrucción de todos los objetos ocultistas. El sacerdote fue muy claro. No puedes simplemente tirar esas cartas a la basura o guardarlas en un cajón. Son objetos que han sido usados como canales para una acción espiritual maligna. Deben ser destruidos, preferiblemente por el fuego. Le pidió a Elena que reuniera no solo la baraja de tarot, sino también cualquier amuleto, cristal, libro de horóscopos o de magia que tuviera en su casa, y le instruyó que los quemara, no con un espíritu de odio, sino como un acto de purificación, rezando mientras lo hacía y pidiendo a Dios que rompiera todo lazo espiritual ligado a esos objetos. Este acto físico es un signo externo poderoso de la ruptura interna y definitiva con el ocultismo. Finalmente, el cuarto paso fue la bendición y la consagración. Después de que Elena hubiera limpiado su alma en la confesión y su casa de los objetos contaminados, el sacerdote fue a su hogar y celebró el rito de bendición de una casa. Roció cada habitación con agua bendita
rezó las oraciones de la iglesia y, sobre todo, entronizó una imagen bendecida del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María en un lugar de honor, consagrando el hogar a su protección. Se reemplazó el ídolo sutil del ocultismo por la presencia real y visible de nuestros verdaderos reyes y protectores. Elena siguió cada uno de estos pasos con una obediencia humilde y una fe renacida. La batalla no terminó en un día. Durante un tiempo, todavía sintió algunos ecos de la opresión, como las últimas réplicas de un terremoto, pero la presencia maligna se había ido. Las pesadillas cesaron y la paz, una paz real, profunda y humilde, comenzó a llenar su corazón y su hogar por primera vez en mucho tiempo. Hijos míos, hemos sido testigos de la batalla espiritual y la liberación de Elena. Su historia, que comenzó con un juego inocente, nos ha revelado el camino práctico que la Iglesia, como madre y maestra, nos ofrece para cerrar las puertas al enemigo y volver a la seguridad de la casa del Padre. Hemos aprendido que la solución no es el miedo ni la superstición, sino los sacramentos, la renuncia voluntaria al mal, la destrucción de los ídolos y la consagración de nuestras vidas a Cristo. El camino de Elena es el camino de cada uno de nosotros que, por ignorancia o por curiosidad, ha abierto alguna de estas puertas prohibidas. Ahora ha llegado el momento de que cada uno de nosotros, en lo secreto de su corazón, se convierta en protagonista de su propia liberación. Quizás mientras escuchabas la historia de Elena, el Espíritu Santo ha traído a tu memoria algún objeto que tienes en casa, un amuleto que te regalaron para la buena suerte, un libro de astrología que lees por curiosidad, una figura extraña que compraste en un viaje o incluso una baraja de tarot escondida en un cajón. Quizás has recordado esa vez que fuiste a que te leyeran las cartas solo para ver qué pasaba, o esa consulta que hiciste a un médium o a un curandero que mezclaba oraciones con rituales extraños. Si algo de esto resuena en tu alma, no es una casualidad. Es la misericordia de Dios que te está llamando hoy a la libertad. Te está invitando a limpiar tu casa y tu corazón de toda ambigüedad, de todo pacto con ese mundo de las sombras que se disfraza de luz. No temas, no sientas vergüenza. El Señor no te acusa, te llama. No quiere castigarte, quiere liberarte, pero Él respeta tu libertad. Él no puede entrar a limpiar si tú no le abres la puerta y le das permiso. Y ese permiso se lo damos a través de una oración de renuncia, un acto de fe poderoso en el que elegimos a Cristo por encima de cualquier otro poder, de cualquier otra fuente de conocimiento, de cualquier otra seguridad. Por eso, ahora les guiaré en esta oración. Les pido que la hagan suya, que la pronuncien no solo con los labios, sino con la decisión firme de su voluntad. Si hay algo en tu vida que necesites renunciar, este es el momento. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, vengo ante ti con un corazón humilde y arrepentido. Creo y confieso que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Creo que moriste en la cruz para liberarme del poder del pecado, de la muerte y del demonio, y que con tu resurrección me has abierto las puertas del cielo. Te reconozco y te acepto como mi único Señor y Salvador, el único dueño de mi vida, de mi alma, de mi casa y de mi familia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido perdón por todas las veces que he desconfiado de tu providencia y he buscado respuestas, poder o protección fuera de ti. Perdono a todas las personas que me hayan introducido en estas prácticas y te pido que también las perdones y las lleves a tu luz. Y ahora, con la autoridad que he recibido en mi bautismo como hijo de Dios, renuncio a Satanás y a todas sus obras y seducciones. En el nombre de Jesucristo, renuncio a toda forma de adivinación, renuncio a la cartomancia y al tarot, renuncio a la astrología y a los horóscopos, renuncio a la quiromancia, lectura de la mano, y a cualquier otro método para predecir el futuro. Mi futuro está solo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo,
Renuncio a toda forma de magia y hechicería. Renuncio a la magia blanca, negra, roja o de cualquier color. Renuncio a los amuletos, a los talismanes, a los cristales usados con fines esotéricos, a los rituales para atraer la suerte o el dinero. Mi única protección es la sangre de Cristo. Mi única fuente de bendición eres tú, Señor. En el nombre de Jesucristo, renuncio a toda forma de espiritismo y consulta a los muertos. Renuncio a los médiums, a la ouija y a cualquier intento de contactar con los espíritus. Mi única comunión es con la Iglesia triunfante, con la Virgen María y los santos a través de la oración. Señor Jesús, con tu sangre preciosa rompe todo lazo, pacto o consagración, consciente o inconsciente, que yo o mis antepasados hayamos hecho con el mundo del ocultismo. Sella con tu sangre mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi trabajo y mi familia. Cierra definitivamente toda puerta que haya sido abierta al enemigo. Y te pido, Espíritu Santo, que vengas ahora y llenes cada espacio de mi vida que ha sido vaciado del mal. Donde había oscuridad, pon tu luz. Donde había miedo, pon tu paz. Donde había engaño, pon tu verdad. Yo me consagro enteramente a ti, Señor Jesús, y pongo mi vida bajo la protección del Inmaculado Corazón de María. Amén. Hijos míos, si han rezado esta oración con un corazón sincero, han librado una gran batalla espiritual y han reclamado su libertad en Cristo. Ahora sean valientes, cumplan su promesa, destruyan todo objeto ocultista que tengan. Vayan al sacramento de la confesión lo antes posible, para que la gracia de Dios selle su liberación, y para que el mundo entero vea el poder de Cristo que libera a sus hijos. Les pido un último gesto, un testimonio público de su decisión. Si han hecho esta oración y se comprometen a vivir solo para Cristo, escriban en los comentarios la declaración de guerra que hace temblar al infierno. Jesús es mi única verdad. Y a continuación, escriban desde qué ciudad o país se unen a esta victoria, para que podamos crear un mapa global de almas liberadas, un testimonio poderoso de que las nuevas máscaras del demonio han sido arrancadas por el poder del Rey de Reyes.